El cielo de Sudamérica ha dejado de ser un simple espacio de tránsito para convertirse en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con la precisión quirúrgica de un reloj atómico. Lo que está ocurriendo en las alturas de este continente no es solo un despliegue militar rutinario, sino una fractura tectónica en el equilibrio de poder que ha regido el hemisferio occidental durante las últimas décadas. En las últimas horas, informes de inteligencia internacional han confirmado lo que muchos temían y otros tantos no se atrevían a imaginar. Rusia ha comenzado a transferir a Venezuela el corazón de su tecnología de guerra más avanzada, un despliegue que incluye los temidos cazas Su-35 y el implacable sistema de defensa antiaérea S-400. Estos nombres no son simples códigos en un inventario militar. Son las herramientas con las que Moscú pretende trazar una línea roja en el Caribe, desafiando directamente la hegemonía aérea de los Estados Unidos en su zona de influencia más inmediata. El rugido de los motores rusos sobre las bases venezolanas marca el fin de una era de dominio indiscutible en la región, mientras un radar capaz de ver lo invisible a más de 300 kilómetros de distancia está siendo ensamblado en el más absoluto de los secretos. El despliegue de barcos y bombarderos estadounidenses en el Caribe ya no puede verse como una misión de rutina, sino como la respuesta urgente a una amenaza que Washington considera existencial para su seguridad nacional. Si quieres comprender cómo estos movimientos están redibujando el mapa estratégico del mundo y qué secretos se ocultan tras los radares de última generación que ahora vigilan nuestras costas, suscríbete a nuestro canal para recibir análisis profundos que no encontrarás en los medios convencionales. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir investigando la verdad allí donde el poder intenta imponer el silencio informativo. La transferencia de este armamento representa un salto cualitativo sin precedentes para la capacidad defensiva de Caracas. Mientras los cargueros rusos cruzan el Atlántico bajo una vigilancia satelital constante, el Pentágono observa con una mezcla de incredulidad y urgencia cómo el espacio aéreo venezolano se prepara para albergar lo que muchos expertos denominan el escudo impenetrable de Moscú. Los sistemas S-400, capaces de derribar aeronaves de quinta generación a distancias que desafían la lógica de combate tradicional, no solo protegen el territorio venezolano, sino que proyectan una burbuja de exclusión aérea que abarca buena parte de las rutas vitales del Caribe. Este giro estratégico ha obligado a Washington a movilizar aviones de reconocimiento P-8 Poseidón y destructores de última generación en una maniobra de disuasión que busca frenar una escalada que pocos se atrevían a predecir hace apenas unos meses. En cuestión de horas, la filtración de documentos diplomáticos ha revelado que este movimiento militar directo incluye no solo maquinaria pesada, sino también la llegada de personal técnico ruso especializado en la integración de sistemas de radar de largo alcance. En Caracas, el discurso oficial se ha endurecido de forma inmediata. Nicolás Maduro ha aparecido ante las cámaras con un mensaje que ha recorrido cada cancillería del continente, asegurando que Venezuela no estará jamás indefensa y que su capacidad aérea está aumentando para garantizar una paz que, paradójicamente, parece más frágil que nunca. Esta declaración, aunque breve, deja claro que el gobierno venezolano ha decidido apostar todo al paraguas militar de Rusia, convirtiendo al Caribe en el nuevo epicentro de una rivalidad entre potencias que evoca los momentos más tensos de la historia contemporánea. Al otro lado del mundo, desde los muros del Kremlin, Vladimir Putin ha respondido a las consultas de la prensa internacional con una frialdad calculada que no ha hecho sino aumentar la inquietud en las cancillerías occidentales. Su mensaje ha sido nítido. Rusia coopera con sus aliados dentro del marco del derecho internacional, y si Venezuela solicita asistencia técnica, Moscú evaluará todas las opciones disponibles sin aceptar tutelas externas. Esta postura desafiante ha encontrado un eco inmediato en los Estados Unidos, donde las advertencias ya no llegan solo desde el Pentágono, sino desde los estrados políticos más altos. Se ha dejado claro que no se permitirá que ninguna potencia hostil instale capacidades avanzadas que amenacen la seguridad del hemisferio occidental, una frase que, aunque no menciona nombres, señala directamente a la nueva alianza militar que se está forjando en el Caribe. Mientras las palabras cruzan los océanos, la realidad sobre el terreno en Venezuela se transforma a un ritmo vertiginoso que los analistas apenas alcanzan a procesar. Los reportes de las últimas horas describen un escenario de actividad frenética. Aviones de carga rusos aterrizando bajo el manto de la noche, contenedores militares moviéndose bajo una vigilancia extrema y el sonido del idioma ruso llenando hangares que hasta hace poco permanecían prácticamente vacíos. Aunque el contenido exacto de los envíos se mantiene bajo un estricto secreto de Estado,
Los expertos sugieren que estamos ante la llegada de componentes fundamentales para la integración de los nuevos radares y los primeros módulos de los sistemas de combate. La atmósfera en las bases ha cambiado. Ya no se respira la rutina del mantenimiento, sino la urgencia de quien se prepara para un escenario de alta intensidad. Las imágenes satelitales se han convertido en la nueva obsesión de los mandos militares en Washington, quienes escrutan cada centímetro de instalaciones clave como la Orchila, Barcelona o la base aérea de Palo Negro. Es en estos puntos neurálgicos donde se detecta una movilización inusual de equipos que apunta a una modernización radical de la defensa aérea venezolana. Los Su-30 Mk2, que hasta hoy eran la joya de la corona de la aviación bolivariana, están siendo preparados para operar en conjunto con los nuevos sistemas que llegan desde el este, lo que multiplicaría exponencialmente la capacidad ofensiva del país. Esta simbiosis tecnológica permitiría crear una malla defensiva que dificultaría cualquier intento de incursión aérea, transformando el espacio aéreo del Caribe en uno de los entornos más complejos y vigilados de todo el continente. Ante esta situación, el Pentágono ha convocado reuniones de emergencia para evaluar el impacto de estas transferencias en el equilibrio estratégico regional. Los jefes de inteligencia han elevado informes expresando que, de confirmarse el despliegue completo de estas capacidades, la ventaja tecnológica de la que gozaba tradicionalmente el Comando Sur podría verse seriamente comprometida. Como respuesta inmediata, se ha ordenado reforzar la vigilancia con aviones P-8 Poseidón y aumentar la presencia de destructores en las aguas cercanas, acelerando al mismo tiempo el flujo de información satelital hacia los aliados regionales. La velocidad de los acontecimientos es tal que los analistas advierten que Venezuela podría estar recibiendo mucho más que simples asesores técnicos. Se habla ya de sistemas móviles de guiado y radares de largo alcance que son el preludio de un escudo antiaéreo más moderno que cualquier otro sistema operado hoy en Sudamérica. En el corazón de Caracas, el discurso oficial se ha endurecido hasta alcanzar una temperatura que no se registraba en años, convirtiendo cada alocución en un manifiesto de resistencia. Nicolás Maduro, ante las cámaras de la televisión nacional, ha lanzado un mensaje que ha resonado con fuerza en todos los rincones del continente, asegurando con un tono inamovible que Venezuela jamás se arrodillará y que el país está plenamente preparado para defender su cielo ante cualquier amenaza externa. Estas palabras no son solo retórica, coinciden cronológicamente con una serie de ejercicios militares a gran escala que han movilizado tanques, baterías antiaéreas móviles y escuadrones de cazas en diversas regiones estratégicas. Las redes sociales se han inundado de imágenes que muestran a los pilotos venezolanos abordando sus aeronaves con una actitud desafiante, una coreografía de poder diseñada para demostrar que la alianza con Moscú ha comenzado a dar sus primeros frutos operativos en el terreno. Mientras tanto, desde el Kremlin llega un mensaje que los expertos califican de doble filo, firme en su apoyo, pero deliberadamente ambiguo en sus límites. Vladimir Putin ha declarado ante la prensa internacional que la cooperación con Venezuela es legítima y transparente, pero ha añadido una frase que ha disparado todas las alarmas en el Pentágono. Rusia responderá de manera proporcional a cualquier intento de desestabilizar a sus socios estratégicos. En los círculos de inteligencia, estas palabras se interpretan como una advertencia directa de que Moscú no permitirá una intervención militar contra Caracas, trazando un paralelismo inquietante con los escenarios de Siria o Crimea. Esta postura rusa eleva el conflicto a una dimensión global, donde el Caribe deja de ser una zona de influencia exclusiva de Washington para convertirse en el nuevo frente de una guerra fría que muchos creían enterrada en los libros de historia. En los Estados Unidos, las reuniones de emergencia se suceden sin interrupción mientras los altos mandos militares evalúan una respuesta que sea lo suficientemente contundente sin llegar a encender la chispa del conflicto abierto. Funcionarios del Departamento de Defensa han sugerido a la prensa que, de confirmarse la llegada operativa de los sistemas S-400, la Casa Blanca podría responder incrementando de forma masiva su presencia aérea en Puerto Rico, República Dominicana y en el Caribe colombiano. Se baraja la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos de gran envergadura con aliados latinoamericanos, enviando así una señal inequívoca tanto a Caracas como a Moscú sobre la capacidad de despliegue norteamericana. La tensión se respira en cada vuelo de reconocimiento. Los radares venezolanos detectan ahora una actividad constante de las escuadrillas estadounidenses, en lo que parece un baile milimétrico donde cada bando mide las fuerzas del otro sin atreverse aún a cruzar la línea definitiva. Por si fuera poco,
Los informes procedentes de Moscú señalan que un grupo selecto de pilotos venezolanos podría estar ya en territorio ruso para familiarizarse con las capacidades extremas del Su-35. Aunque no existe una confirmación oficial, los especialistas militares aseguran que la curva de aprendizaje de estos oficiales es favorable gracias a su experiencia previa con los Su-30 Mk2, lo que permitiría una integración mucho más rápida de lo previsto. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el debate público se ha polarizado entre quienes exigen una postura de fuerza inmediata y quienes temen que una reacción demasiado agresiva solo sirva para empujar a Venezuela definitivamente bajo el paraguas protector de Rusia. El tablero estratégico ha cambiado, y mientras los cargueros siguen surcando el Atlántico, el mundo observa cómo el Caribe entra en una fase de incertidumbre donde cualquier error de cálculo podría cambiar el mapa de América para siempre. Para entender por qué la llegada de estos sistemas avanzados genera una atención tan febril en los despachos de defensa, es necesario observar el tablero completo y desglosar la letalidad de lo que está en juego. El Su-35 no es un avión cualquiera, es un depredador de los cielos famoso por su supermaniobrabilidad, una capacidad que le otorgan sus motores con toberas de empuje vectorial que le permiten doblar en el aire de formas que parecen desafiar las leyes de la física. Puede frenar casi en seco y realizar giros tan cerrados que confunden no solo a los pilotos enemigos, sino a los sistemas de guiado de los misiles más modernos del mundo. Su radar IRBIS-E es otro de los pilares de este salto tecnológico, pues posee un alcance masivo capaz de detectar blancos aéreos incluso con baja firma radar, rastreando múltiples objetivos de forma simultánea mientras guía misiles a distancias que dejan obsoleta la defensa convencional. Este caza alcanza velocidades superiores a los 2.400 km por hora, lo que le permite interceptar cualquier aeronave intrusa mucho antes de que se aproxime a las zonas críticas del territorio venezolano. Los analistas señalan que este aparato, en manos de pilotos bien entrenados, podría incluso hostigar a bombarderos estratégicos como el B-52 o plantar cara a cazas de quinta generación en determinadas condiciones de combate. Pero si el Su-35 ha encendido las alarmas, la noticia de la llegada del sistema S-400 ha terminado de sacudir el tablero por completo. El S-400 Triumph no es solo un equipo antiaéreo, es una declaración de poder que establece lo que los expertos denominan una burbuja de antiacceso y negación de área. Su alcance de hasta 400 kilómetros le permite monitorear rutas aéreas completas, detectando desde drones espía de gran altitud hasta cazas furtivos mucho antes de que estos sospechen que están siendo rastreados. Instalar una batería de S-400 en Caracas o en puntos estratégicos como la base aérea de El Sombrero permitiría a Venezuela cubrir más de la mitad del Caribe, vigilando rutas militares que hasta hoy eran de uso exclusivo para las fuerzas estadounidenses. En Washington, este escenario ha forzado a los estrategas a acuñar un nuevo término para referirse a la región: perímetro de riesgo. No se trata solo de la capacidad ofensiva de Caracas, sino de la posibilidad de que, con asesoría rusa, se establezca un área prohibida para aeronaves norteamericanas sin previo aviso. Dentro del Pentágono ya circulan escenarios de respuesta que incluyen el despliegue de escuadrones de F-35 en puntos clave del Caribe colombiano y las Antillas con el único objetivo de asegurar la superioridad aérea ante un entorno que podría volverse extremadamente hostil de la noche a la mañana. Las bases en Curazao han intensificado sus misiones de reconocimiento rápido, no con fines de ataque, sino para medir la actividad electromagnética y vigilar cualquier movimiento inusual cerca de las fronteras venezolanas. Todo esto forma parte de ese juego silencioso que suele ocurrir entre potencias antes de que cualquier crisis escale a algo más serio. Dentro de Venezuela, los entrenamientos también aumentan y diversas fuentes han hablado de asesores rusos trabajando directamente con unidades locales, tanto en aviación como en defensa antiaérea. La aparición de radares chinos especializados en detectar aviones furtivos solo ha añadido más combustible al fuego, creando una malla de vigilancia digna de una potencia global. En los simulacros recientes se han hecho incluso pruebas de interceptación simulada, protocolos de cómo reaccionar si una aeronave desconocida ingresa a la burbuja defensiva y pruebas de respuesta integrada entre cazas y sistemas terrestres. Todo esto ha llevado a algunos expertos a decir que el Caribe está entrando en un modo rojo silencioso donde nada ha explotado aún, pero la tensión se encuentra en su punto máximo. El tablero ha quedado finalmente configurado y la tensión que hoy se respira en el Caribe no es solo el resultado de un intercambio de hardware militar.
sino la manifestación de un cambio de era en el hemisferio occidental. Con la llegada de los sistemas S-400 y la posible operatividad de los cazas Su-35, Venezuela ha dejado de ser un actor regional convencional para transformarse en una fortaleza estratégica que desafía la doctrina de seguridad de Washington en su propio patio trasero. La gran pregunta que hoy recorre los pasillos del Pentágono y los centros de mando en Moscú es si este despliegue busca realmente una paz armada o si, por el contrario, es el preludio de un choque directo cuya onda expansiva cambiaría la historia de América Latina para siempre. La sola presencia de estos sistemas en territorio venezolano obliga a cada piloto, cada estratega y cada analista de inteligencia a replantearse los límites de lo posible en una zona donde la superioridad aérea estadounidense nunca había sido cuestionada con tal contundencia. Si este análisis detallado sobre el nuevo equilibrio militar y las sombras que se proyectan sobre el Caribe te ha ayudado a entender la magnitud de lo que está en juego, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ni un segundo de esta crónica en tiempo real sobre la transformación estratégica de nuestro continente. Vuestra fidelidad es el pilar que nos permite seguir profundizando en los secretos que las potencias intentan mantener bajo el radar mientras el mundo observa, expectante, el siguiente movimiento en este duelo de titanes. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un perímetro de riesgo donde cualquier error de cálculo, cualquier incursión no autorizada o cualquier señal electrónica mal interpretada podría encender una mecha que ya nadie sea capaz de apagar. Los radares chinos de última generación, trabajando en perfecta sintonía con las baterías de misiles rusos y los cazas de superioridad aérea, han creado una red de vigilancia que no conoce precedentes en la región, convirtiendo el espacio aéreo venezolano en un laberinto tecnológico casi impenetrable. Este ecosistema de defensa no solo protege fronteras, sino que proyecta una influencia que obliga a los Estados Unidos a decidir entre la escalada militar o la aceptación de una nueva realidad geopolítica donde ya no son los únicos que marcan el ritmo de los cielos. Finalmente, tras décadas de estabilidad relativa en términos de equilibrio de fuerzas, el Caribe se ha convertido en el espejo de una nueva guerra fría que se libra con bits, frecuencias de radar y motores de empuje vectorial. La llegada del S-400 y el Su-35 no es el final de la historia, sino el inicio de un capítulo donde la tecnología de punta y la voluntad política se entrelazan para desafiar los mapas que creíamos inmutables. Nos queda entonces una reflexión final que debe resonar en cada despacho y en cada conciencia. ¿Es este escudo impenetrable la garantía definitiva de una soberanía inexpugnable, o es la trampa perfecta que terminará por convertir a la región en el escenario de un conflicto que nadie puede permitirse ganar?